Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase damos inicio a la programación contemplada dentro del tercer periodo académico de la asignatura de Química de grado 10. El tema que vamos a tratar es relaciones estequiométricas en las reacciones químicas. Para poder trabajar adecuadamente vamos a requerir de esta videoclase, la cual está disponible en mi canal en YouTube, y también van a poder acceder a través de la plataforma Edmodo. De igual forma, las diapositivas, que también serán compartidas en dicha plataforma, van a requerir también del diario de campo de química, bolígrafos, lápices, colores en algunos casos, y por supuesto conectividad a internet. El desempeño que pretendemos abordar con esta temática es comprender y aplicar los principios de la estequiometría en la solución de problemas de la vida cotidiana. Los tres indicadores de desempeño que vamos a estar abordando son los siguientes. Determina las relaciones cuantitativas que se pueden establecer entre los reactantes y los productos de una ecuación química. Aplica los conceptos de mol y masa molar en la solución de situaciones cotidianas. Realiza cálculos a partir de una ecuación química para comprobar la ley de la conservación de la masa y los relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Antes de entrar de lleno con esta temática, me gustaría que observaran el siguiente video, en el cual les hablan de forma muy creativa la importancia que tiene esta temática en situaciones de la vida cotidiana. Entonces, se dan cuenta ustedes que en este video les mencionan situaciones de la vida cotidiana en la que de forma muy común se aplica la estequiometría. Fíjense que desde la simple elaboración de una galleta, de un pastel, de una gelatina, todo esto requiere de medidas exactas, porque si de pronto alteramos la cantidad de sustancias que se requieren para obtener un determinado producto, obviamente lo que pretendíamos
obtener al final pues no va a ser lo esperado. Entonces por eso es importante la estequiometría. También, como les mencionaba en el video, el desarrollo industrial está basado en la química, porque a partir de él se obtienen muchas sustancias que nosotros los seres humanos requerimos para nuestra vida cotidiana, para poder desarrollarnos como personas, como profesionales. Pero lamentablemente pues ustedes saben el impacto negativo que está teniendo la industria química en el ambiente. Entonces, he ahí la responsabilidad de ustedes como futuros profesionales, aquellos que deseen inclinarse por carreras que tengan que ver con la industria química, mirar alternativas para evitar que el impacto negativo en el ambiente pues sea lo menos agresivo posible. Bien, la estequiometría se refiere a las relaciones de masa y mol entre las sustancias que intervienen en una reacción química. A partir de ahora vamos a usar un término bastante común dentro de la química, sobre todo en esta temática, y es el mol. El mol es una medida, pues, es una unidad de medida, oyeron, que se emplea para calcular la cantidad de sustancia que participa en una reacción química. El desarrollo de la química, una ciencia experimental, se inició por allá en el siglo XVII. Allí se menciona al irlandés Robert Boyle, quien escribió lo siguiente, abro comillas: el verdadero hombre de ciencia debe efectuar ensayos, hacer observaciones y no formular teoría alguna sin haber comprobado previamente los fenómenos relacionados con ella. Cierro las comillas. La ciencia fue dejando de basarse en especulaciones puramente filosóficas y una serie de leyes cuantitativas fueron sentando las bases de la química moderna. Es decir, que inicialmente lo que se decía en torno a la química provenía de la especulación, de lo subjetivo, de lo que la persona creía. Luego, cuando comenzaron a hacerse experimentaciones y las observaciones que se hacían a partir de estas fueron tomando forma, y con la utilización de instrumentos cuantitativos se permitió consolidar aún más la química, y por esa razón tuvo el desarrollo que hoy en día pues podemos percibir. Las mediciones en el laboratorio con el empleo de la balanza llevaron a Lavoisier y otros científicos a enunciar las principales leyes estequiométricas de la química, que constituyen el objeto de estudio en este periodo que estamos iniciando. Bien, entonces vamos a iniciar con algo muy importante que tiene que ver con el significado de las ecuaciones químicas. Un tema bastante interesante. La ecuación química proporciona una descripción clara, concisa y cualitativa de una reacción química. Es decir, en una ecuación química te presentan quiénes son los reactivos y te presentan quiénes son los productos. Pero además de todo esto, también va a tener un significado cuantitativo. Es decir, que va a haber una relación entre las cantidades de los reactivos o reaccionantes y los productos que se obtienen. Por ejemplo, aquí les están mencionando esta ecuación química, ¿verdad? S8O2 produce 8SO2. Aquí tenemos una ecuación química. Recuerden que este triángulo encima de la flecha significa que esta reacción química se debe llevar a cabo o se está llevando a cabo en presencia de altas temperaturas. De acuerdo con esto, existen 7 formas diferentes de nosotros interpretar o leer esta ecuación química, y ese es el tema con el que vamos a iniciar directamente en esta unidad, en este desempeño. Entonces vamos a explicarles las 7 formas que nosotros tenemos para interpretar o leer esta ecuación química. Esta ecuación química se puede leer, esto es como si fuesen unos jeroglíficos, ¿verdad? A veces los jeroglíficos son unas figuras todas abstractas, pero que la persona que entiende ese lenguaje es capaz de interpretar lo que allí se está diciendo. Lo mismo ocurre con las reacciones o ecuaciones químicas. Esto es un lenguaje químico que nosotros debemos ser capaces de interpretar o de leer. Entonces, una primera forma de nosotros interpretar esta ecuación es la siguiente: reactivos y productos que se obtienen.
Entonces, de acuerdo a los reactivos y productos que se obtienen, se lee de la siguiente forma. El azufre sólido reacciona con el oxígeno gas, produciendo el dióxido de azufre gas. Entonces, fíjense que aquí está claro. El azufre, recuerden que esta S entre paréntesis significa que está en estado sólido, esta G significa que está en estado gaseoso, lo mismo que acá. Se dice el azufre sólido reacciona, recuerden que el signo más significa reacciona con el oxígeno gas, produciendo, recuerden que la flecha significa produce, dióxido de azufre, aquí está, gas. Esa es una primera forma de nosotros interpretar esta ecuación química. Hay una segunda forma que es de acuerdo con las fórmulas para cada reactivo y cada producto. Entonces, de acuerdo con esta segunda forma de interpretar esta ecuación química, tenemos lo siguiente: que la fórmula para el azufre sólido es S8S, esta misma que está indicada aquí. Para el oxígeno gas es O2G y para el dióxido de azufre es SO2G. Fíjense, ya llevamos dos maneras de interpretar esta ecuación química. En esta tercera forma de leer la ecuación química es de acuerdo con el número relativo de moléculas de cada reactivo y el número de moléculas de los productos formados. Entonces, de acuerdo con esto, la forma de interpretar es la siguiente. Una molécula de azufre, se sobreentiende que aquí está un 1, ¿cierto? Aquí coeficiente químico 1. Una molécula de azufre reacciona con 8 moléculas de oxígeno para producir 8 moléculas de dióxido de azufre. Fíjense que el número de moléculas lo va a determinar el coeficiente químico. Recuerden que el coeficiente químico o coeficiente estequiométrico es el número grande, entero, positivo que se coloca, que se escribe antes del reactivo, de las fórmulas del reactivo o de los productos. Entonces, la cuarta forma de interpretar esta ecuación química es de acuerdo con el número relativo de átomos para cada elemento en la reacción. Ojo, número relativo de átomos para cada elemento en la reacción. Recuerden que un elemento químico cualquiera va a estar siempre conformado por átomos idénticos a ese elemento. Por ejemplo, el elemento oxígeno, ¿por qué clase de átomos estará formado? Por átomos de oxígeno. El elemento azufre, ¿por qué clase de átomos estará conformado? Por átomos de azufre. El elemento sodio, ¿por qué clase de átomos estará conformado? Estará conformado por átomos de sodio. Entonces, teniendo esto ya claro, podemos leerla de la siguiente forma: que 8 átomos de azufre. ¿Por qué 8? Porque este subíndice 8 está diciendo que aquí hay 8 átomos de azufre, ¿cierto? 8 átomos de azufre van a reaccionar con 16 átomos de oxígeno. ¿De dónde salen esos 16 átomos? 8 por 2, 16. Aquí en total hay 16 átomos de oxígeno para dar 8 moléculas de dióxido de azufre. Porque yo no puedo decir 8 átomos de azufre u 8 átomos de oxígeno, porque ya aquí estoy observando que se ha formado un compuesto a partir de la unión de elementos diferentes, azufre y oxígeno. Entonces, en este caso ya hablamos de moléculas. ¿Oyeron? Moléculas. Entonces, por esa razón aquí no hablamos de átomos, sino de moléculas. 8 moléculas de dióxido de azufre. La quinta forma de interpretar esta ecuación química es de acuerdo con el número relativos de masas moleculares de reactivos y productos. Para leer esta ecuación química de esta forma, también vamos a tener en cuenta el coeficiente químico o coeficiente estequiométrico. Entonces, sabemos que aquí está un 1, 8 y 8. Entonces, una masa molecular de azufre reacciona con 8 masas moleculares de oxígeno para originar o producir 8 masas moleculares de dióxido de azufre. La sexta forma que tenemos es de acuerdo al número relativo de moles, de gramos u otras unidades de masa, de moles, aquí va una coma, perdón, no, voy a ponerle enseguida, de moles, de gramos u otras unidades de masa de cada sustancia, reactivo o producto. Para esto, pues obviamente debemos tener en cuenta el peso atómico de cada elemento químico para poder hacer una interpretación correcta de esta forma de leer o interpretar la ecuación química. ¿De dónde salen estos valores que dicen 256,51 gramos de azufre reaccionan con 256 gramos de oxígeno para producir 512,51 gramos de dióxido de azufre?
Entonces, recuerden que en este caso debemos determinar las masas moleculares. Sabemos que el azufre tiene un peso atómico aproximado, vamos a tomar el peso aproximado de 32. Entonces, permítanme un momento, vamos a escribirlo aquí. Entonces, tenemos aquí que el azufre pesa 32. ¿Cuántos átomos de azufre hay aquí? Aquí hay 8 átomos de azufre. Entonces, lo multiplicamos por 8, sería 8 por 2, 16. Llevamos una, 8 por 3, 24 y una, 25. Aquí están los 256 que nos abren. Este 51 es porque en este ejemplo particular tomaron los valores exactos de los pesos atómicos. Yo cogí un valor cerrado, 32. En la tabla periódica, por ejemplo, para el caso del azufre aparece 32.066. Yo no tomé el 0.66, sino que lo tomé cerrado 32 y no hay ningún inconveniente. Entonces aquí tenemos los 256 gramos del azufre. Ahora miremos cuánto hay del oxígeno. El oxígeno tiene un peso atómico de 15,9994. Yo lo voy a aproximar a 16. Entonces sería 16 por 16. Ustedes hacen la operación ahí en casa y eso les va a dar igualmente, casualmente da lo mismo que pesa el azufre. O sea, esto es una casualidad, 256. Y cuando hacemos este procedimiento, la determinación de la masa molecular del SO2, del dióxido de azufre, vamos a hacerlo, porque de pronto hay algunos estudiantes que de pronto ya pues olvidaron esta parte y sería bueno pues recordarla. Entonces vamos a determinar, permítanme mi gorro entonces todo esto, para que me dé el espacio para poderles hacer la explicación. Entonces para este caso, del 8SO2, entonces tenemos que está formado por azufre y por oxígeno. De azufre, ¿cuántos átomos hay aquí? Aquí hay 8, porque 8 por 1, recuerden que aquí se sobreentiende que esto es 1, 8 por 1, 8. Aquí hay 8 átomos de azufre. Y el oxígeno, ¿verdad? Aquí tenemos 8 o 2, es decir, 16 en total, ¿verdad? Entonces, en el caso del azufre sería, ¿cuál es el peso del azufre? 32, eso lo indican en la tabla periódica. 32 lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que hay, que en este caso es 8, y ya sabemos que eso nos da ¿cuánto? 256. Ahora hacemos lo mismo para el oxígeno. El oxígeno tiene un peso atómico de 16. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay aquí? 8 por 2, 16. Entonces lo escribimos aquí, entonces 16 por 16. Ustedes pueden hacer la operación allá con más tranquilidad y les va a dar 256. Si hacemos la sumatoria de estos dos valores, eso nos va a dar 512, lo cual coincide con lo señalado en el ejemplo. Vuelvo y ratifico, no aparecen los decimales acá en el caso que les estoy explicando, porque sencillamente yo no utilicé los valores cerrados que emplearon aquí en el ejemplo, sino que me basé en los valores generales. Entonces aquí tenemos que 256 gramos de azufre reaccionan con 256 gramos de oxígeno para producir 512 gramos de dióxido de azufre. Y permítanme y borramos lo que escribimos. Y llegamos a la séptima forma que tenemos para nosotros interpretar esta ecuación química. Y es de acuerdo al número relativo de moles de cada sustancia que reacciona o que se produce. Entonces tenemos que, para este mismo caso, como nos están hablando número relativo de moles, ¿oyeron? Moles. También vamos a tener en cuenta el coeficiente químico o coeficiente estequiométrico, el número entero positivo que se escribe delante tanto de las fórmulas de los reactivos como de los productos. En este caso aquí un 1, un 8 y un 8. Entonces tenemos que una mol de azufre reacciona con 8 moles de oxígeno para dar o para producir 8 moles de dióxido de azufre. Entonces, de acuerdo con esta explicación tan sencilla, tú vas a poner a prueba lo que aprendiste. ¿Y cómo lo vas a poner a prueba? Vas a interpretar cada una de las siguientes ecuaciones químicas y las vas a leer, las vas a interpretar de acuerdo con las 7 formas que te acabé de explicar. Cada una de estas 3 ecuaciones químicas las vas a leer o a interpretar teniendo en cuenta las 7 formas que explicamos. Entonces, eso es todo por ahora, muchachos. Que tengan un excelente día y manos a la obra.